bíblicos en Cricol, 10 a 10 y 45 en el tercer piso. Y después de eso iniciaremos nuestra segunda reunión a las 10 y 45, o sea que la hemos corrido 15 minutos nada más. Y estaremos terminando tipo 12 de la media mañana. Amén. Entonces vamos a lo que vinimos. ¿Está listo para la palabra? No, hermano. Más empanadas, María. ¿Están listos para la palabra? ¿Alguien recuerda de qué estábamos hablando la semana pasada? A ver, ¿quién me dice? A ver. Estábamos hablando de discipulado, pero el título de la predicación era Marcas de un verdadero discípulo de Jesús. Y habíamos hablado que hay una concepción que yo lo veo que no está bien. Está bien que nos llamemos cristianos, amén. No tengo ningún problema en eso. Pero en realidad la Biblia nos dice que el Señor está buscando ¿qué? Discípulos. Diga conmigo, discípulos. Eso es el Señor no dice allá en Mateo capítulo 28, 19, y de hacer cristianos a todas las naciones, sino dice, vayan y hagan discípulos. Y creo que es ahí donde nosotros tenemos que trabajar en este momento, porque el Señor quiere que seamos verdaderos discípulos de Él. Y habíamos tocado ya dos temas. Y el primero era que un verdadero discípulo, una marca de un verdadero discípulo es que ama más a Jesús que a todas las cosas. Y le puse como ejemplo que aquí está mi familia, mi esposa, mis hijos, allá están mis padres. La Biblia me enseña que yo tengo que amar a Jesús por encima de ellos. Amén. Y lo segundo que hablamos es que el que quiere ser discípulo tiene que renunciar a todo lo que posee. Pero habíamos hablado que renunciar no quiere decir que usted tiene que salir de todo de su vida y quedarse en blanco, sino que dijimos que es entregarle todo al Señor, todo a Él, toda nuestra vida, nuestra familia, nuestros recursos, que Él haga su voluntad con nosotros y nos guíe. Porque yo les hablaba sobre el dinero. Usted puede traer una ofrenda a la iglesia y le queda algo más a usted en su casa o en el banco, no sé en dónde, o en inversiones o en criptomonedas, no sé en dónde tendrá usted el dinero. Pero mi pregunta es, ¿lo que le dio al Señor o a la iglesia es de Dios? No, respóndame. ¿Sí o no? ¿Y lo que le queda es suyo o del Señor? Hermano, ¿no dice la Biblia que el Señor es la tierra y su plenitud? Todo es tan de Dios que a usted lo meten a la tumba con un traje, ni aunque traiga, el traje acá se queda. Oiga, hay gente que le pone unos lindos trajes y cuando abren los restos, ¿qué es? ¿Qué está ahí? Ahí está el traje. Entonces nada es de nosotros. Entonces un verdadero discípulo renuncia a todo lo que posee por seguir a Cristo. Ya hablábamos del joven rico, ¿no es cierto? Que el Señor le puso una prueba muy grande. Quizás no nos la ponga a nosotros, pero Él se la puso porque Él amaba más el dinero que a Dios. Y cuando tú tienes cosas que amas más a Dios, el Señor siempre te prueba con esas cosas y te las quita muchas veces, porque Él no va a compartir su gloria con nadie. El Señor te ama. Óigame, ¿escuché lo que le dije? Jesús te ama y quiere que tú seas su discípulo. Ahora vamos a la tercera parte de esta predicación, marcas de un verdadero discípulo de Jesús. Y esta me gusta mucho, porque es fundamental. La persona que ha decidido seguir a Jesús con todo su corazón, vive la palabra de Jesús. Vaya a la Biblia, Juan capítulo 8, versículo 31. Dice la Escritura, ¿está conmigo? Recuerde que yo les dije cuando vengan a la iglesia traiga un cuadernito o en el celular, porque tome esto como cuando usted iba al colegio. Aquí se viene ¿a qué?
no solamente se viene a escuchar, y precisamente vamos a hablar de eso. Aproveche su celular que tiene notas y anote ahí, y su Biblia úsela porque es una bendición. Dice la palabra, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, se lo voy a repetir. Dijo Jesús a los hermanos de Iglesia Centricol que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Para obedecer a Jesús, escúcheme, para ser discípulo de Jesús, es necesario que sus mandamientos, sus palabras, lo que Él nos dejó, su doctrina, permanezca en nosotros. ¿Pero qué es permanecer? Según la traducción en griego, la palabra permanecer significa que habite o que viva, para ponerla por obra en nuestras vidas. Que habite esa palabra en nuestro corazón, que viva esa palabra en nuestro corazón. Y creo que es un hábito que nosotros hagamos de las palabras de Jesús parte de nuestra vida cotidiana. Y es un requisito para ser su discípulo. El verdadero seguidor de Jesús, la persona que quiere seguir a Jesús, tiene que sumergirse en su palabra. Vamos con mis hijos y mi esposa a iniciar unos pequeños cursos que hemos llamado discipulados para la iglesia de los tiempos finales. Así lo llamamos. Así esto no se acabe mañana o en 10 años o 20 años. Le llamamos así para hacerlo un poco más trascendental. Son enseñanzas de 10 o 15 minutos, ¿no es cierto, Isaac?, de la palabra de Dios. Esta semana vamos a enviar el primer video, y el primer video se llama ¿Cómo estudiar la Biblia en este tiempo? Me puse a estudiar con mi hijo, con Isaac, acerca de esta situación, y la iglesia cristiana está sufriendo mucho hoy en día por escasez de palabra, no por escasez de Biblias. Si yo le pregunto a usted, ¿usted tiene una Biblia? Todos tenemos una Biblia. Estamos en un país libre. Si usted va a Corea del Norte, posiblemente en Corea del Norte sí no le permitan tener una Biblia. De hecho, el gobierno de Corea del Norte se puso como meta erradicar el evangelio de Corea. Y están matando y encarcelando a todos los que se llaman cristianos. Pero nosotros que tenemos libertad, tenemos la oportunidad de tener Biblias en nuestra casa. Algunos de nosotros tenemos Biblias de estudio, Biblias en inglés, Biblias en no sé qué más idiomas, en francés, en portugués. Tenemos la YouVersion en el celular. Usted tiene planes. Si usted no quiere leer la Biblia es porque no quiere, porque si usted quiere leer la Biblia, o por lo menos escucharla, usted puede tomar un plan de la YouVersion de leer la Biblia en un año y usted lo puede leer. Pero el problema es que no estamos bien con eso. Una encuestadora de Estados Unidos que se llama, a ver si lo dije bien, me corrige aquí mis hermanos que son maestros de inglés, Lightway, ¿sí me entendió? Lightway Research. Gracias. Ese inglés, hermano, puro inglés británico, gracias. Esta encuestadora hizo una encuesta entre los cristianos de Estados Unidos acerca de la lectura de la Biblia. ¿Usted sabe? 14% de los cristianos en Estados Unidos leen la Biblia una vez al día. Los demás, lo que queda, el 86% la lee una vez a la semana, una vez al mes, a veces ni la leen, cuando se acuerdan, o por lo general solamente abren sus Biblias cuando van al templo. Y lo peor, de ese 14% de cristianos que leen la Biblia cada día, un muy pequeño porcentaje, entre el 1 y el 2%, la estudian. Si yo tuviera que preguntarle a usted en qué porcentaje usted estaría en los que estudian la Biblia, en los que solamente la leen una vez al día, o en los que la leen una vez a la semana, o una vez al mes, o cuando viene al templo. Una vez una señora dejó de leer la Biblia porque no encontraba las gafas.
Dijo, no, pastor, no la puedo leer porque necesito las gafas para leerla. ¿Sabe dónde estaban las gafas? En la Biblia. Si la hubiera abierto, la hubiera encontrado. Estamos sufriendo por eso en este tiempo. Y lo que se vive en el mundo, si yo le pregunto a usted, ¿el mundo está bien o está mal? ¿Qué me respondería? Si usted piensa en sus hijos, yo entiendo ahora a los jóvenes que dicen es que yo no quiero tener hijos, porque ¿cómo los voy a traer a vivir en este mundo que es cruel? Es que el mundo es cruel con nuestros hijos. Hay un montón de cosas. Uno no quisiera que los hijos de uno se metieran en drogas o en cualquier multitud de cosas que están mal, pero hoy en día eso está a las puertas de los colegios, en las calles. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros como hijos de Dios, como cristianos y más que todo como discípulos? ¿Vamos a dejar la Biblia a un lado? Usted sabe que hay cristianos dentro de la encuesta. Muchos cristianos piensan que la Biblia es un libro fanático, cuando la Biblia debería ser el manual de vida para nosotros. Y es que es un manual. El problema es que estamos sufriendo primero de falta de conocimiento de la Escritura. A la gente le gustan ciertos versículos nada más, pero no conocen el contexto real de la Escritura. Cuando yo le pregunto a usted, para usted, ¿cuál es el propósito total de la Escritura? ¿Usted qué podría decirme? Yo creo que toda la Escritura fue inspirada por Dios para traer salvación al hombre. ¿Y salvación de qué? Pues de todo lo que estamos viviendo hoy en día. La Biblia hablaba ya del COVID. ¿Usted sabía eso? No dice la palabra COVID, pero cuando usted lee el capítulo 24 de Mateo, dice ahí que habrán pestes y enfermedades. La Biblia ya hablaba de esas cosas. Pero nosotros no las tomamos en cuenta. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Le faltó conocimiento. No estudió, no se metió. Dice la Escritura, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El problema es que aún en el cristianismo hemos puesto la palabra de Dios a un lado. Estamos creyendo más en lo que dicen los hombres. Déjeme decirle que la iglesia se volvió una iglesia muy humana, que solo está para el hombre. ¿Sabe quién se volvió el primero en la iglesia? El hombre. Porque venimos aquí a descargar nuestras cosas, siempre a pedirle a Dios. Pero ¿cuántos de nosotros tienen la intención original de adorar a Dios con todo su corazón? La Biblia es importante para entender a Dios. Dice la palabra del Señor en Hebreos 4:12. Anótelo por allá, Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva, no es muerta. Vea, el libro no es un libro muerto. La Biblia es un libro que se debe leer con fe, porque es el único libro que se puede leer con fe, porque es el único libro que es sobrenatural, que puede traer transformación al hombre en cualquier área de su vida. Pero nos falta conocimiento. La Escritura dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Imagínese, la palabra de Dios va hasta lo más profundo de nuestros corazones, hasta las coyunturas y los tuétanos. Y dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada, escúcheme, ni manifiesta en su presencia que no sea conocida por la palabra de Dios. Delante de la Escritura, usted y yo estamos desnudos, porque la palabra de Dios es la voluntad de Dios para el hombre. Tenemos problemas graves en la iglesia. No sacamos tiempo para leer. Yo me pongo a pensar en esto, hermano. Y yo le dije a usted, a mí me gusta hablar. ¿Usted sabe que hablar de la muerte da sabiduría? Porque le enseña a uno a apreciar la vida. A mí no me da miedo hablar de muerte. Hay gente que llega, ay, cállese, cállese. No hable de eso.
Pero es evidente que algún día usted y yo nos vamos a morir. La palabra nos va a salvar de la muerte. Pero estamos más preocupados por lo de acá que por vivir la eternidad con Cristo. Si yo le pregunto a usted, ¿usted cree en la eternidad? ¿Usted sabe que hay muchos cristianos que no creen en la eternidad? Hay gente que cree que cuando esto se acabe, cuando usted se muera, ya se acabó todo. No, hermano, esto continúa porque ya lo dice la Biblia. Aparte, tengo muchas pruebas indubitables de que la Biblia es real y que todo lo que está en ella se está cumpliendo ahora. Muchas cosas. Nos falta conocimiento de la palabra. No nos sentamos a estudiar la Biblia con juicio. Leemos algo y si no lo entendemos, seguimos de largo. Hay gente que tiene su Biblia Reina Valera 1960. A mí me encanta esa Biblia. Y aparte de eso utilizo la PDT, Palabra de Dios para Todos. Muy buena Biblia también. Pero me gusta más la Reina Valera. Y hay una parte donde dice la Biblia Reina Valera, saludados con ósculo santo. Pero si yo le preguntara a usted, ¿usted ha leído eso? Sí, pastor, yo lo he leído. Pero, ¿y qué le parece que nos demos un ósculo santo? ¿Y qué será eso, pastor? ¿Con qué se come? No, ahorita con el COVID ya no se puede. Pero en las nuevas traducciones ya dice beso. La Biblia decía en el Antiguo Testamento, allá en Génesis, que Adán conoció a Eva, o sea, se la presentaron. No hay que saber el significado real de las palabras. Dice que tuvo relaciones sexuales con Eva. Pero veamos todo eso, no estudiamos la Escritura. Y por eso nos pasa lo que nos pasa. Y lo peor aún, ¿sabe qué? Que muchas personas vienen a la iglesia y en su mayoría son oidores. Diga conmigo, oidores. Y no hacedores. Ahí está la lucha. Ahí está la diferencia entre un cristiano nominal y un discípulo. ¿Usted quiere ser cristiano? ¿Usted quiere ser discípulo? Recuerde que el discípulo está por encima del cristiano. Eso se lo enseñé yo a usted la semana pasada. Espero que le haya quedado claro. Dios no anda buscando cristianos, Él anda buscando discípulos. Cristiano puede ser cualquier persona. Y aquí en la tierra todo el mundo dice que es cristiano ahora. De hecho, en algunas partes es hasta moda. Pero la Biblia nos llama a ser discípulos. Vea lo que dice la Biblia sobre ser oidores, que mucha gente es oidora y no hacedora. Santiago capítulo 1, versículo 19 al 25. Esto me gusta mucho, hermano. Yo espero que usted se emocione como yo me emociono. Dice la palabra del Señor, Santiago capítulo 1, versículo 19 al 25. Por esto, mis amados hermanos, yo los miro, ustedes son los amados hermanos del Señor. Todo hombre sea pronto para oír. ¿Qué tan bueno es usted para oír? Tardo para hablar. Aquí tardo para airarse. No, yo los miro y aquí todos son tranquilos. No, aquí no hay gente de mal genio. No, yo solo veo gente de buen genio. Pero la Biblia dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre, escuche, no obra la justicia de Dios. O sea, su ira ¿qué? No le sirve delante de Dios. Por lo cual, escuche, desechando toda ¿qué? Inmundicia. O sea, ¿qué hay que desechar qué? Todo lo que sea inmundo. Y abundancia de malicia. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. O sea, esta palabra que se le está predicando, recíbala ¿cómo? Con mansedumbre. Es que cuando uno predica hay gente que se enoja. No, cuando uno predica, si usted está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, tiene que recibir la palabra ¿con qué? Con mansedumbre. Dice, la cual puede salvar vuestras ¿qué? ¿Cuántos quieren ser salvos? Y aquí viene lo bueno. Pero sed hacedores de la palabra
Y no tan solamente, dice ahí, engañándoos a vosotros mismos. Quiere decir que la persona que viene a la iglesia se sienta y escucha, pero no hace, ¿qué está haciendo? Está engañándose. Es triste, escúcheme, para mí esto es triste, se lo voy a decir así claramente. Es triste que hayamos tenido la oportunidad, porque esto es una oportunidad. El poder asistir a una iglesia es una oportunidad de salvación. Fuera de todos los errores que tenga la iglesia, si el pastor es berrinchudo, o la pastora molesta, o los hermanos se ponen bravos, no importa lo que sea, hermano. Igual usted y yo nos tendremos que ver en el cielo. Pero sería muy triste que usted y yo, que gastamos nuestro tiempo yendo a la iglesia domingo tras domingo, recibiendo palabras los miércoles, los lunes, los martes, llegue el tiempo de nuestra salvación y no haya salvación. ¿Por qué? Porque fue al templo, escuchó, pero ¿qué? No hizo. O sea que al final se engañó. Porque usted no sé si se acuerda cuando quizás alguno de nosotros íbamos a la iglesia tradicional y había un dicho que utilizábamos que decía que el que reza y peca, ¿qué? Y muchas personas vivían de esa manera, ir un domingo a la iglesia para callar, ¿qué? Los pecados que cometió durante la semana. Entonces el dicho era el que reza y peca. Pero cuando usted conoce a Jesucristo como su Salvador y su Señor, eso no sirve. Diga conmigo, eso no sirve. Eso es basura. ¿Por qué? Porque el Señor le pide todo. Una oración no va a cambiar tu vida. Lo que cambia tu vida es que tú hagas toda la voluntad de Dios. Diga conmigo, toda la voluntad de Dios. Porque si alguno es oidor, dice la Escritura, de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre, estamos en el mismo texto de Santiago, dice, semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Va usted y se mira al espejo, ¿no es cierto? Pero dice, porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cuál es la perfecta ley? La de la libertad, la que vino por la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y persevera en ella, no siendo oidor, olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué es ser bienaventurado? Es ser muy feliz. Es ser más que feliz. Hermano, es que cuando usted hace la voluntad de Dios, no importa lo que suceda en este mundo, usted es feliz. Usted ya probó los manantiales del dolor. Quizás usted ya probó los manantiales de llevar una mala juventud, quizás usted ya probó los manantiales de un matrimonio donde solo pasaban platos, quizás usted ya probó los manantiales, escúcheme, de los problemas económicos, quizás usted ya probó los manantiales de la vida infeliz sin Jesucristo. Pero ahora el Señor le ha dado la oportunidad de tener el conocimiento de la palabra. ¿Qué tengo que hacer yo? Estoy que me levanto, hermano. Levántate y anda. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que aplicar, tengo que hacer lo que la Escritura me dice. Entonces muchas veces nosotros actuamos en nuestra vida diaria, no de acuerdo a la palabra, sino de acuerdo a nuestros deseos, a nuestros sentimientos. Ayer salía un video por internet, por Facebook, donde estaban en una fiesta, era como una plaza de toros, imagínense una plaza de toros, y hay un grupo musical mexicano, no sé si eso es música norteña, banda, alguna cosa de esas, y están ahí tocando, hermano, y de un momento a otro se abre un huequito ahí en media plaza de toros, ahí donde está la arena, y están dos hombres peleando, después hay 4, después hay 6, después hay 10 hombres peleando, y hay un hombre en el piso, y otro hombre con unas botas, hermano,
de esas rancheras, coge al otro hombre y le da de a patadas. ¿Saben dónde? En la cabeza. ¿Sabe cómo terminó el hombre que estaba en el piso golpeado con las botas de ese otro hombre? Muerto. ¿Y el otro hombre dónde terminó? En la cárcel. Él actuó conforme a la palabra de Dios. ¿Se dejó llevar por qué? Recuerde lo que dice la Biblia, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mira, hermano, hay muchos hombres que han matado a su esposa en un momento de ira. Hay muchas personas que se han quedado sin trabajo en un momento de ira. Hay muchas personas que se han ido de la iglesia en un momento de ira. Mi pregunta es, ¿eso era lo que la palabra de Dios les demandaba? Yo te puedo fallar a ti. Y usted dice, me voy de la iglesia porque ese pastor me falló. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Sí, la Biblia dice soporte a su hermano. Ponga sus ojos en las cosas del hombre, pero miramos todo como si fuera enemigo nuestro. No, teacher, Guillermo, usted no es mi enemigo. ¿Cómo vamos a ser enemigos dos personas que algún día nos vamos a encontrar en el cielo? Pero eso diría la Biblia. Pero ¿cómo lo hacemos nosotros? Le voy a decir una cosa, cuando estás enojado, ¿aplicas la palabra de Dios? ¿O suelta toda su rabia? Groserías, hermano, cuando ya la Biblia nos dice que saquemos de nuestro vocabulario toda palabra deshonesta. Pero cuando estamos enojados, hablamos el idioma de la Biblia. El idioma de la Biblia dice que airaos, pero no pequéis. ¿Qué quiere decir? Si yo me enojo con mi esposa, hablemos, ¿sí o no que hablamos? Y nosotros tenemos temperamento, usted viera, fuertes. Pero siempre buscamos la manera de, mire, ya se fue. Siempre buscamos la manera de arreglar nuestros problemas. ¿Por qué? Porque no podemos ir a la cama y dormir juntos, enojados. La Biblia dice, no permita que ese enojo se ponga sobre el sol, o sea, que pase al otro día. No le dé lugar al diablo. Eso dice la Biblia. ¿Usted aplica la palabra de Dios a su matrimonio? ¿Qué dice la Biblia? Hombres, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Se entregó por ella. Yo le hago una pregunta a los varones acá. ¿Usted daría su vida por su mujer? Yo creo que más de uno, hermano, más bien daría a su mujer por su vida. Pero ¿daría usted su vida por su esposa? Óigame, mujeres, vea lo que dice la Biblia. Mujeres, respeten a sus maridos. ¿Qué le parece? Ay, pastores, ¿cómo cuesta respetar a ese sinvergüenza? ¿Aplicamos la palabra de Dios para enseñar a nuestros hijos en la vida? ¿O simplemente los dejamos ir así como nada más? Mira, hermano, yo le digo una cosa, yo fui joven, como dice la escritura, y he envejecido. Yo fui joven y yo no recuerdo haber tenido una conversación con mis padres acerca de sexualidad. Yo aprendí de sexualidad viendo pornografía, sinceramente, hermano, se lo digo. Mis hijos han tenido la oportunidad de tener un padre que se preocupa por ellos, que les habla, ellos saben. A veces se incomodan del tema, pero es que yo hablo sin tapujos, ¿sí me hago entender? Y en mi casa más, con mis hijos les digo, esto es así, así, hermano. Cuando quiera que les dé un curso me avisa. Pero imagínense cuando usted aprende con pornografía cómo queda su cerebro, cómo queda su mente, cómo queda su cabeza. Yo quiero que usted me entienda. Pero en la Biblia está todo para que yo le enseñe a mis hijos. La Escritura dice, instruya al niño en su camino y cuando fuere, ¿qué? No se apartará de él. Ellos
van a tener que pasar por sus pruebas, pero yo les enseñé el camino. Yo les he enseñado lo que la Escritura dice que está bien y que está mal, y no nos hemos guardado absolutamente nada. No tenemos pena de enseñar a nuestros hijos porque el diablo no tiene pena de destruirlos. Nosotros no tenemos que tener pena de hablarle a nuestros hijos pan, pan y vino, vino, porque en el colegio, perdóneme que le diga, en el colegio los van a querer corromper. Soy sincero. Soy sincero. No todo lo que dicen en el colegio es verdad. Y oye, pregúntele a sus hijos si lo creen. Usted tiene que enseñar a sus hijos a tener un criterio bíblico, aún dentro de las cuatro paredes del aula de clases. Porque si usted no le enseña, otro les va a enseñar, y después todas las dudas y las dificultades que va a tener usted para volverlo al camino va a ser difícil. Ay, hermano, manejas tus finanzas como la palabra guía. Yo estoy cansado de las iglesias donde solo hablan, y lo dije en el primer culto, donde solo hablan de diezmo, 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 ¿no es cierto? Y nos andan diciendo diezmo. Yo quiero decirle una cosa, hermano amado. En la Biblia hay más que hablar de diezmo sobre las finanzas. En la Biblia también dice que usted debe ser ahorrador. ¿Ahorra? Dice la Biblia, el que poco a poco ahorra, se enriquece. ¿Usted sabía que eso dice la Biblia? ¿Usted sabía que la Biblia dice que hay que planear? O sea, usted tiene que tener un presupuesto. Pero como manejamos el dinero, como nos enseñaron nuestros padres, ¿cómo le enseñó su papá, su mamá? ¿Ellos sí llevaban unas cuentas? Yo recuerdo que trabajé con mi padre y teníamos una bodega en Corabastos, y mi papá llegaba y decía, entró tanto, salió tanto, y se guardaba la plata. Pero nunca hizo un libro, gasté tanto en esto, un tinto. Hermano, yo en mi casa, si yo saco 100 pesos de mi casa, 100 pesos anoto. ¿Por qué? Porque el orden es bueno delante de Dios. Entiéndalo. ¿Te diriges en tu trabajo como la palabra de Dios dice? Cuando usted va a trabajar, ¿es a qué? ¿Usted sabe que hay gente que va al trabajo y abre la Biblia en el trabajo? No, hermano, en el trabajo no se abre la Biblia. En el trabajo y en la casa se estudia la palabra de Dios con juicio. En lo sexual estás de acuerdo. Esto es fuerte, hermano. En lo sexual estás de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Si hiciéramos la voluntad de Dios, habría menos problemas matrimoniales. Si camináramos y viéramos la palabra de Dios en nuestra vida, habría menos problemas sexuales y menos enfermedades como las hay hoy en día. Quiero que me entienda que cuando yo le hablo de esto, es porque Dios quiere hablar a su corazón y a su vida. De que es tiempo de que vivamos la palabra del Señor si queremos ser verdaderos discípulos de Jesús. Voy a terminar con esto, con lo que comencé. Juan 8:31. Dice la Escritura. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Creo que Dios te está llamando a ser un verdadero discípulo, pero la palabra tiene que permanecer en ti. Le voy a decir algo más fuerte, y anótelo por ahí. ¿Sabe qué es permanecer en la palabra? Voy a ser fuerte. Usted tiene que ser la palabra. Cuando la gente lo vea, la gente lo lee, y por lo tanto, usted es la palabra. ¿Qué leen usted la gente cuando lo ve? ¿Lee la palabra o lee a un hombre sin Dios o a una mujer sin Dios? Usted tiene que ser la palabra. Eso es permanecer en él. Póngase en pie, por favor. Quiero orar por usted. Quiero orar por usted en este momento.
quiero pedirle a Dios que le bendiga y que le dé la fuerza. Quiero invitar al grupo de alabanza para que usted pueda vivir la palabra, para que estas marcas estén en usted. Recuerde las marcas, la primera, ¿no es cierto? Usted tiene que amar a Jesús más que a todas las cosas que existan en esta tierra. Segundo, si usted quiere ser discípulo de Cristo, tiene que renunciar a todo lo que posee. Tercero, si usted quiere ser verdadero discípulo de Jesús, tiene que vivir la palabra de Jesús. Amado Padre Celestial, quiero darte gracias, Señor, porque yo sé que tu palabra hoy está en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Reconocemos que muchas veces terminamos actuando no como lo que tu palabra dice, sino como nosotros queremos actuar, Señor. Y queremos pedirte perdón por eso, porque ya conocemos, ya hemos probado las fuentes del dolor de no obedecer tu palabra. Ya hemos probado, Señor, las circunstancias difíciles de la vida por caminar, Señor, lejos de ti. Y tu palabra dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Señor, en esta iglesia queremos levantar discípulos, no cristianos. No estamos buscando cristianos, estamos buscando discípulos. Señor, te pido por cada persona que está acá, por cada persona que nos ve a través del Facebook Live de Iglesias en Cricol, rogándote que hoy pueda tomar una decisión real. Esta es una decisión real de cambiar y obedecer tu palabra, de someterse a su palabra. Es la decisión que tenemos que tomar, de transformar nuestra mente a través de tu palabra, de tu predicación. Te pido que hables a tus hijos hoy, Señor. Te pido que los llenes hoy con tu presencia, Espíritu Santo, y que nos muestres el camino de salvación. Tu palabra es el camino de salvación, Señor. Nos muestra el camino de salvación que eres tú, y Jesús, tú eres la palabra. La palabra dice que el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne. Y la palabra es Dios. Nosotros queremos ser como tú, que cuando nos lean, lean la palabra en nosotros. Lean a una persona que vive y que ama a Jesús. Diga conmigo, Señor Jesús, te pido perdón si no he vivido tu palabra, si no he vivido conforme a tu voluntad. Y te ruego que me ayudes de ahora en adelante a hacer tu palabra para otros. Quiero permanecer en ella, quiero sumergirme en tu palabra y quiero vivir en las maravillas que hay en ella para mí. En el nombre de Jesús de Nazaret. El pueblo del Señor dice, amén. ¿Por qué no le canta al Señor así? Sin Jesús hay salvación. En este día Él compró mi corazón. Jesús te salvó a través de su muerte en la cruz. Te dejó su palabra y ahora te ha enviado su Espíritu Santo a que viva en ti. Usted sabe una cosa, usted y yo lo tenemos todo. Ahora solamente nos falta dar el paso de fe y obedecer todo lo que Él quiere. Gracias, Señor, te damos la gloria y la honra. Te honramos, Jesús, con todo nuestro corazón, amado Rey. Porque tú eres, Señor, nuestro Salvador. Tú has vencido la muerte y nos has dado todo, Señor. Dígale al Señor así. Jesús salva, Jesús salva, Él es nuestro
con todo el corazón, porque tú nos das la fuerza, Señor, para seguir adelante, para tener esa transformación espiritual, física, mental que necesitamos, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias por tu palabra. Convéncenos, Espíritu Santo, de esto. Te adoramos, te adoramos. Que el Señor les bendiga grandemente. Denle ese aplauso a Jesús. Dios los bendiga.